Bien, decías que era por lo del tiempo. ¿Por qué por lo del tiempo? ¿A qué te refieres con lo del tiempo? Bueno, por la pulsación, ¿no, profe? Porque se está cargando y descargando el capacitor. Sí. Así le va a poder dar como un reset y no se esté como cerrando el ciclo. No, si yo le quito este capacitor, de todos modos va a resetear. Mm. No es por si ocurre una sobrecarga. No. No, se supone que estoy confiando en que mis fuentes y demás son decentes. Si hay una sobrecarga, te prometo que este capacitor solito no va a proteger a todo lo demás del micro, ¿eh? Va a matar al micro. Los micros a veces son medio niñas, sobre todo los ABR. Los ABR lo conectas sin querer mal o algo así y se mueren luego, luego. Los PIC aguantan un poquito más, pero no es por eso. ¿Todos ya llevaron dinámica de sistemas? Apenas lo estoy cursando. Sí, profe. Bueno, la mayoría ya llevó dinámica de sistemas y o preferentemente Sí. control. Entonces, un push button, para que lo sepan, lo pueden ver como un sistema masa resorte amortiguador, el típico. Tienen una masa. Y de estado y lo pongo en una. Resorte, Entonces, un masa resorte, nada más. Ahora esto está funcionando. Que tiene, bueno, sí le voy a poner el amortiguador. Entonces la memoria está viendo eso. Y finalmente grabo. Grabo en la memoria. ¿Cómo grabo? Les agarro. Alguien está viendo, está teniendo la clase, las dos cosas al mismo tiempo. Es suficiente. Y es Huawei Y6S. Ese fue un lo paro, luego ya me descubrieron, ¿no? Creo. Bien, entonces tenemos un masa resorte amortiguador. Con donde B representa la fricción. Entonces todo mundo o la mayoría de ustedes, para los que no han llevado dinámica de sistemas, todo mundo ha visto este esquema básico. Y entonces, así de forma igualita, se puede representar un push button. Igualito, un push button. Tenemos un push button aquí, donde M pues representa, es más, si quieren lo podemos hacer hasta más curveadito, aunque soy muy malo dibujando y más en la computadora. Algo así. Entonces, y abajo tenemos un resorte. Entonces, el push button, la fricción es relativamente baja, o sea, al tal punto que esto de aquí, lo único que hace es que las oscilaciones no se hagan indefinidas. ¿Qué pasa cuando nosotros lo apretamos? ¿Qué pasaba cuando ustedes apretaban su masa resorte y después quitaban el dedo? ¿Qué pasa? Regresaba a su posición. ¿Pero cómo lo hacía? Si nosotros graficáramos la posición de este botón, como X, ¿cómo hacía? ¿Cómo era la función de salida? Para los que ya llevaron control, es hacer que el epsilon esté muy cercano a cero. ¿Recuerdan qué pasaba cuando el epsilon estaba muy cercano a cero? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Para algunos epsilon, esto es coeficiente de amortiguamiento.
coeficiente, o algo así, de amortiguamiento. ¿Qué pasa cuando el coeficiente de amortiguamiento se hace muy pequeño? ¿A qué les suena para los que no han visto control? Y para los que ya deberían de responderlo rápido. ¿Qué pasaba? O por pura lógica, ¿qué pasa si tienen un resorte conectado a una masa y ustedes la bajan? La bajan y después le quitan la mano. ¿Qué empezaba a pasar? ¿Qué empezaría a pasar? Se regresa, profe. ¿Se Pero regresa que de golpe? se regresa Pero- de golpe y ahí se queda. No. ¿Oscila? No, va, bueno, Oscila, por lo que yo exacto. entiendo, va oscilando, ¿no? Va, Exacto. Si ustedes graficaran eso, verían algo así. Y después se va apagando. Entonces, cuando el coeficiente de amortiguamiento se hace muy cercano a cero, quiere decir que su sistema está cerca de la oscilación. Eso es lo que pasa en un push button. Si ustedes solamente dejan el push libre, el microcontrolador es tan veloz que para ustedes solamente presionaron y dejaron, ¿no? Y eso pasó en, ¿qué será? Medio segundo tal vez. O sea, vamos a suponer que todo esto se lleva a cabo en alrededor de 0.5 segundos. Pues resulta que para el microcontrolador 0.5 segundos es una eternidad. Para el microcontrolador él sí está viendo estas variaciones. Si nosotros lo vemos de forma digital, que es como lo ve el microcontrolador, el micro estaría viendo un pulso cuadrado continuo. Algo así como cuadrado. Y un montón. Entonces quiere decir que en 0.5 segundos se estaría reseteando cada vez. Se estaría reseteando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al menos 10, o lo estoy poniendo sencillo, 10 veces. Entonces el capacitor lo que hace es mitigar esas oscilaciones. Lo que hace ese capacitor es hacer una red RC. Lo que hace es transformar al sistema en uno de primer orden. Para los que ya llevaron sistema dinámica de sistemas, espero que se acuerden que es un sistema de primer orden. Y entonces, en lugar de ver eso, en lugar de ver estas oscilaciones así agresivas, el micro solamente vería algo así. Entonces, de ver las oscilaciones así completamente agresivas, el micro ya con el capacitor ve algo bien suavecito y que solamente cambia una vez. Por eso se le agrega ese push button como otro brevario cultural para que sepan por qué existen las cosas. En electrónica, esta red RC es un filtro. Entonces, bueno, para que lo consideren. Bien, entonces ya tenemos las partes básicas, microcontrolador, oscilador, nuestro push button. Esto de acá que les acabo de comentar se les llama en electrónica, porque en dinámica de sistemas, pues más o menos como se los acabo de decir, en control, se le llama efecto rebote. Pues evidentemente se le llama efecto rebote, pues por eso mismo, ¿no? Porque el efecto rebote, pues, rebota múltiples veces. Bien, regresemos ahora sí ya a nuestra simulación. Tenemos ya todas las partes básicas, todo lo demás ya lo sabemos. Y recuerden que estos son resistencias del tipo pull down. Quiere decir que pull down significa que las resistencias están abajo, la alimentación está interrumpida por el circuito y de tal manera pull down significa que cuando yo cierro el circuito es 0, cuando yo lo abro es 1. Lógico. Hay una configuración que se llama pull up y el pull up, las resistencias están arriba, el dip switch está en la tierra y entonces a esa configuración, cuando el dip switch está en 0, tenemos un 1 lógico a la entrada, o sea, es a la inversa. Y cuando tenemos un 1, tenemos un 0 lógico. Entonces, yo, para manejar lógica positiva por completo, manejo resistencias pull down. Pero para que sepan que existen las dos resistencias pull up y pull down.
Bien, entonces nuestros LEDs conectados a sus respectivas resistencias y ya está, ¿no? Ya que tenemos esto, doble clic y aquí donde dice Program File, nos vamos a donde está la carpetita y buscamos nuestro programa. A priori a ustedes solo les va a aparecer el .exe, todavía no les enseño cómo manejar el .conf, ni para qué sirve el .conf, ahorita no le hagan caso, pero bueno, entonces seleccionamos, doble clic, eso carga el programa en el microcontrolador y le damos play. Y entonces, esto está en 0, cuando yo presione cualquiera de estos debe de reflejarse en mi puerto. Y efectivamente, cuando yo hago esto, el que yo aprieto es el que se refleja. Entonces ahí tienen, ¿no? El primer programa. Y aunque parezca muy sencillo, es súper importante que sepan el buen manejo de los puertos. Y sobre todo que lo vean. No es una instrucción la que estamos viendo aquí. Aquí en micro C, no es una instrucción la que estamos viendo. Voy a regresar. Si regresamos aquí en micro C, reitero una vez más, no estamos, esto, tris y port, no son instrucciones de C. ¿Qué son? Es una pregunta para que la contesten. ¿Qué son entonces? Es como Instrucciones de, bueno, son del PIC. Pero no son instrucciones. No, ¿cómo se le llama? Se los acabo de decir hace ratito. Los registros de funciones especiales. Exactamente, son registros. Entonces, eso lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Bot main, que es una estructura de C. While es una estructura de lenguaje C. Sí, pero trisB, por D y otros que vayamos a utilizar, esos son registros. ¿Qué estamos haciendo? Asignándole al registro port D lo que tiene el registro port B. Son registros, no son instrucciones. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso. Aquí, reitero, los registros son completamente súper mega importantes porque todo se maneja en el microcontrolador a través de esos registros. Reitero una vez más, si regresamos aquí a la hoja de especificaciones, tris, reitero, nos dice en qué forma o el cómo configurar el direccionamiento de los datos. Y si regresamos aquí a port, aquí nos dice port A. Pues nos dice que sirve para latch, quiere decir retención de datos, escritura de datos. Latch es una célula de memoria. Latch, cuando escribamos, básicamente lo que nos está diciendo es, en puerto A, este registro te lo voy a mostrar directamente en los pins. O cuando esté en modo de escritura, pues puedo leer port A y de ahí sacar lo que estoy leyendo externamente. Entonces, ¿sí queda claro eso? Sí. Ok. La ventaja es que como nosotros estamos viendo un registro de 8 bits, podemos modificar ese registro, pero ya cuando lo leemos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ahora quiero que el port B al port D se le asigne port B, pero con un corrimiento a la izquierda de un bit. Los corrimientos a la izquierda, si no lo recuerdan, pues no son más que si nosotros tenemos un byte, 01018. Si tenemos esto, un corrimiento a la izquierda de un bit es que todos se cambien de posición a la izquierda así como el juego de las sillitas en donde se cambiaban uno para el otro lado. Entonces, este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá y este pasa acá. Entonces, como ya no tiene, este es de 8 bits, es un registro de 8 bits. Recordemos que los port A, port B son registros de 8 bits, porque esa es la parte de la arquitectura del microcontrolador. Entonces, si un bit
sale del registro, ya, deja de existir, por así decirlo. De tal manera que si todos están pasando, el corrimiento nos daría como resultado 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 0. ¿Por qué? Porque este 0 se agrega, porque como todos brincaron, lo que hace el corrimiento es brincarle 1, o sea, tapar con ceros todos los que no existían. Si hiciera un corrimiento de 7 bits, por ejemplo, quiere decir que se hace el corrimiento 7 veces. Entonces, por tanto, pasa, esto es de un bit, luego el de 2 bits, pues haría que fuera 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, y luego el de 3 bits, que haría 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, el de 7 bits lo que tendría es puros ceros, porque estoy recorriendo todos los bits, y originalmente mi bit 1 era un 0, entonces estoy recorriendo 7 posiciones el 0 a la izquierda, y todos los demás se llenan con ceros. Entonces, por si no recordaban que era un corrimiento. Los corrimientos pueden ser a la izquierda, como se los mostré, o hacia la derecha. Y ustedes pueden asignar tantos bits quieran de corrimiento, con tope máximo, pues, el tamaño del registro en sí, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, agarro build out sources, veo que no haya ningún error. Recordemos que con doble diagonal comentamos, regresamos a nuestra simulación, le puedo guardar, ya no es necesario recargar el programa, lo vuelve a jalar directamente de la misma dirección, y entonces voy a pasar todo a 0 primero. Y entonces si yo pongo esta a 1, pues exactamente me debe de aparecer recorrido una posición. Entonces, dependiendo la posición que yo le ponga, si yo le pongo estos 4, pues deben de estar recorridos una posición porque estoy haciéndole un corrimiento de un bit. Si yo tuviera aquí un 1, pues este debe de pasar a la siguiente posición, y la siguiente posición es como este LED lo indica, hacia la izquierda. Si yo tuviera en 1 no regresa por acá, ¿eh? Simplemente, como les dije, como este se salió del registro, ya no existe ese. O sea, una vez que salen del registro, ya no existe. Pero por otro lado, si yo hago corrimientos más grandes, pues se empieza a llenar al lado derecho con ceros. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo 6 bits en alto, y aquí solamente veo 5 porque efectivamente se están corriendo en 1 a la izquierda. Entonces, ¿duda con esto del corrimiento? Bueno. No, Inge. Va. Bien, entonces esa es la ventaja. Yo puedo aplicarle ese tipo de operaciones, o también puedo aplicar operaciones tanto lógicas, las operaciones lógicas que ya conocen, AND, OR, esas son las dos elementales, NOT inclusive. OR exclusiva también pueden aplicar las lógicas, y también se pueden aplicar operadores no binarios. Entonces, pues el port B, réstale 1. Este 1 está en decimal. Entonces, si yo corro esto, vean la diferencia, para que también tengan cuidado en el manejo adecuado de los datos. Cuando combinan sobre todo decimal con binario y cosas así. Lo corro y voy a quitar estos. Resulta que si yo tengo un 1, este arriba significa 01 en hexadecimal, o 000001, como lo estamos viendo aquí. Esto es una entrada binaria. Y si yo le resto un 1 decimal, que se representa de la misma manera que en binario, pues eso nos da 1 menos 1, pues un 0. Si yo pongo en alto este pin, esto es 1, 1. El 1, 1 es un 3. 3 menos 1 son 2. Y resulta que esta representación que tenemos aquí en binario es un 2. Lo mismo si hago, por ejemplo, un 10. Un 10 es 10, 10, es decir, aquí.
Esto de aquí, inclusive si ustedes lo ven en su calculadora, por cierto, su calculadora puede hacer operaciones en binario y hexadecimal si se van al botón Mode, Setup, y le aprietan el número 4, que dice base a la menos n, le aprietan ese 4 y entonces les cambia directamente, dice DEC, que es de decimal, y en sus teclas, por ejemplo, pueden buscar en el X cuadrada que dice decimal, en la X con un cuadradito dice X, le pueden dar ahí, arriba del log dice bin, le aprietan ahí y pueden ir moviéndose entre diferentes sistemas. Entonces, el 10-10 es un 10 decimal si lo convertimos, menos 1 es 9, entonces resulta que el 9 tiene esta representación. Entonces, sí se nota, ¿no? Que está haciendo una operación más acorde a la nuestra, la decimal, ¿no? Inclusive si tuviéramos 15, esto es un 15, 1, 1, 1, 1, es un 15 binario, menos 1, pues es este 14. Entonces, pues, eso es lo que quería que vieran, que al final de cuentas, ustedes pueden operar con operadores del tipo lógico, como esto que es el corrimiento, o también con operadores de tipo, bueno, que hacen operaciones aritméticas, operadores aritméticos, ¿no? Y los respeta, entonces lo pueden manejar indistintamente, solo hay que tener cuidado con el manejo. Si esto es una representación decimal, si quisieran ponerle algo hexadecimal, también pudieran, ¿no? Entonces, menos 0, X, recuerden que la X en general representa hexadecimal, 10, ¿no? Un 10 hexadecimal. Entonces, esto está en binario, lo está sacando en binario, pero yo le puedo restar en hexadecimal, ¿no? Entonces, bueno, puedo hacer todo este tipo de cosas básicas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Bien, ¿todo más claro que el agua? Sí. Bien, entonces nuevamente, ¿cómo se llaman esto que es tris B, port B, port D? Registros. Bien, registros. Ok, bien, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a ver lo mismo que hicimos con la memoria, pero ahora lo vamos a ver con el display de 7 segmentos. Entonces, aquí está, voy a abrir. Bien. Con la memoria, cuando ustedes programaban, pues teníamos que meter uno por uno, ¿no? El valor. O en el caso del generador de funciones, pues podíamos meter el valor, pero necesitábamos de un sistema, de un reloj, que hiciera el contador binario. Entonces les voy a enseñar cómo hacer lo mismo, el contador hexadecimal que hicimos, pero con dos metodologías. Entonces vamos a comenzar. Como siempre, aquí su cabecera, no la deben de olvidar. Y bien, antes de introducirles esto los voy a hacer chiquitos ahorita. Bien, entonces es importante. Ok, en el bot main voy a hacer que mis salidas estén en el puerto C. Déjenme mostrarles cómo está el... Voy a abrir... Y aquí está, simulación. Entonces voy a abrir esta simulación, que no es más que básicamente lo mismo. Lo único que hice fue, hasta tal cual, si se dan cuenta, copié de lo que ya tenían anteriormente, de la simulación que ya se tenía anteriormente, la copié directamente, ¿no? El display de 7 segmentos. Este ya no es necesario, pero bueno, ahí lo dejé. Entonces yo lo conecté al puerto D. ¿Por qué el puerto D? Pues nada más. Lo podían haber conectado al puerto C, al puerto B, al que quisieran, no importa. Y entonces lo que yo quiero es que me muestre el contador sin la necesidad de yo hacerle algo más aquí, como en el caso de la memoria. Entonces vamos a ver dos formas de hacerlo. Esto no.
Esto lo voy a cerrar. La primera forma podría ser así como un poquito intuitiva. Es decir, pues lo más intuitivo que se me ocurre es yo agarro y cada dirección, recordemos la tabla de direcciones que habíamos visto, que tienen en el apunte, inclusive se las repetí. Es intuitivo. ¿Cómo es eso? Pues yo agarro y pongo cada valor de la tabla. Entonces, pondría cada valor de la tabla. Perdón, antes de eso, habíamos visto eso de la simulación porque yo necesitaba definir en qué registro quién iba a ser el puerto que iba a fungir como salida. En este caso es el D, ¿no? Y le puse ese. Entonces, hacemos que el puerto D, a través del registro TRIS-D, se configure como una salida. Bien, entonces, de una vez, para que lo recuerden, vamos a recordar cómo se implementan subrutinas. Entonces, agarran, vamos a suponer que esto ahorita no existe. Lo tenemos así. Recuerden que el while 1 es un while que está haciéndose reiteradas veces, porque para que lo deje de hacer aquí le tendría que poner un 0. Y entonces está corriendo. Lo primero que se me ocurriría tal vez a priori es agarrar, bueno, entonces yo quiero hacer que el TRIS-D sea igual a el valor en hexadecimal de la tabla. Por ejemplo, perdón, no el TRIS-D, el port D. Recordemos que el port D ya es el registro de lectura o escritura. Y el TRIS es para configuración de si se va a comportar como lectura o escritura. Entonces, port D, agarramos, vemos nuestra tabla que la abrimos. Y entonces recordemos esta tablita. Ok. Estaba... no, no estaba en este, ¿verdad? Estaba en el... No, sí está en... No, estaba en el de memoria, se me olvidó. Memorias, aquí está. Entonces, aquí está actividad 1, memorias. Y vemos nuestra tablita. Reitero, esa tablita no es única. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, aquí tenemos nuestra tablita y entonces lo que queremos es que vuelva a ser exactamente lo mismo como antes. Quiere decir que yo necesito que el puerto D haga 01, 4F, 12, D6, 4C, 24, 20, así sucesivamente. Entonces, si lo hiciéramos de una manera un poquito intuitiva, pues lo que haríamos es, pues agarro, ¿no? Y lo que yo le asignaría es al puerto D, o sea, a mi puerto de salida D, pues le asigno directamente esos valores, es decir, 01, 0x01, recordemos que esa es la nomenclatura que se utiliza para poner en hexadecimal. Después 0x, 4f, y por D igual a 0x12. Y así me iría. ¿Están de acuerdo que esa sería la forma intuitiva de hacerlo, no? Ok, dos consideraciones aquí. La primera es que si yo lo hago así de corrido, nunca vería más que un 8 seguramente en el display. Porque recordemos que cada instrucción
se ejecuta a una velocidad. Si estamos hablando de 8 MHz, ¿se acuerdan entre cuánto se divide para hacer la velocidad que se ejecuta cada instrucción del lenguaje máquina? ¿Entre cuánto se divide el ciclo de reloj? ¿Alguien contestó aquí? No, 255 no. Recordemos, y ya lo cerré. Son por los hertz que le pusimos del cristal, profe. Ajá, pero recordemos que hasta les dije que en un PIC, el ciclo que de entrada, que son los 8 MHz que le pusimos, se divide entre un número y ese número, esa división nos da la realidad de en cuánto se ejecuta y lo vimos en la unidad 1. Y les dije que en el ABR no pasaba eso. Es entre 2. No, 32. no. Era entre 1000, creo. No, tampoco. Ah, sería no, más ya me difícil. acordé, ya me acordé. ¿Cuánto? Es la que dijo que se tardaba en un ciclo para el pick, eran creo 4. Exacto, 4. Aquí está. Para un PIC, la frecuencia esta de reloj es la externa. Es nuestro cristal. Nosotros estamos manejando un cristal de 8 y siempre se divide entre 4. Quiere decir que la velocidad real ahorita de nuestro microcontrolador es de 2 MHz. Entonces, si yo hago esto para sacar el tiempo de instrucción, 1 entre 2 MHz me hace 500 nanosegundos. O sea, que si yo agarro y pongo esto aquí, así, quiere decir que esta se va a ejecutar en al menos 500 nanosegundos, porque como estamos en SEA, a lo mejor puede variar un poquito el tiempo, pero 500 nanosegundos, 500 nanosegundos, 500 nanosegundos, a lo mejor un poquito más, vamos a dejarlo en 1 microsegundo, porque esto que les puse de aquí, recuerden que es en lenguaje máquina, es decir, que si lo estuviéramos haciendo en ensamblador, como lo estamos haciendo en C, vamos a suponer que se duplica el tiempo. Entonces, 1 microsegundo, inclusive aunque se hiciera 4 veces más grande o 10 veces más grande, 10 microsegundos, ¿no? O hasta 100 veces, por demasiado y excesivamente lento que fuera C, 100 microsegundos, 100 microsegundos, 100 microsegundos, pues nunca lo veríamos, ¿no? Nuestro ojo no puede ver en 100 y entonces lo único que veríamos es que en todo momento esto está en un 8, porque todos están pasando al mismo tiempo y se están prendiendo todos al mismo tiempo, o bueno, casi al mismo tiempo. Para nuestro ojo, que nuestro ojo, el ojo humano, es súper lento, entonces nosotros veríamos como que todo se está prendiendo y se está empalmando al mismo tiempo. Entonces, si todo se está empalmando, veríamos siempre prendidos todos. Entonces, pues hay que poner un delay y esa es una instrucción. Aquí esa instrucción es bastante sencilla a comparación de, por ejemplo, ensamblador. Y podemos poner un delay y la instrucción es delay-ms, que quiere decir un retardo en milisegundos. Hay retardos en microsegundos, que sería US. Hay retardos en milisegundos y hay retardos en segundos. Así. Entonces vamos a utilizar el de milisegundos. Y pues algo ya creíble, pues es a lo mejor que se vea cada medio segundo, ¿no? Es decir, 500 miles, eso ya es algo. Entonces, intuitivamente eso es lo que haríamos. Agarraríamos y por cada uno le pondríamos eso, le pondríamos el delay y que nos fuera mostrando cada una de la tabla. Y punto, ¿no? Si quisiéramos ser un poquito más ordenados y elegantes, pues agarramos y que el programa principal lo haga en una subrutina. Las subrutinas son rutinas que podemos estar tomando y agarrando para no estar poniendo o repitiendo múltiples veces el código. Y entonces lo que yo podría hacer es crearla. ¿Cómo se crea una subrutina? Le digo tipo de subrutina, void,
por si no recuerdan, eso quiere decir subrutina vacía, quiere decir que no va a devolver nada. El nombre de la subrutina y los parámetros de entrada de la subrutina. En este caso, nuestra subrutina no tiene ningún parámetro. Entonces, por si no se acuerdan, échenle una leída C. Eso me recuerda que les recomiendo que vuelvan a repasar su curso de C, el tipo de variables que hay en C y lo básico de C, instrucciones, bucles, todo eso. Se los recomiendo bastante. Y también les voy a subir una lista y si puedo un poco de material de todo lo que necesitan repasar para el curso para que no los agarre así muy de golpe como ahorita. Bien, entonces lo defino así, abro paréntesis, abro llaves y hago exactamente lo mismo. Si nos damos cuenta, eso es lo que había puesto, o semejante, nada, le cambié el delay. Y si vemos nuestra tabla, pues ahí está, ¿no? Tenemos el 1, que es que el puerto 1 tome eso, luego 4F, luego 12, 06, y así por cada uno de estos. Hasta el 38, que es el último. 30 y 38 son los últimos. Cerramos la llave y después mandamos a llamar la subrutina. ¿Cómo se manda a llamar? Pues solamente poniéndole aquí en nuestra estructura principal main, pues poniendo el nombre de la subrutina y sin olvidar el punto y coma. Y entonces ese va a ser nuestro primer método de cómo vamos a visualizar nuestro contador. Entonces, agarramos, construimos y visualizamos. Entonces, no olviden poner aquí la palabra, eso sí es importante por cada simulación. Comúnmente una vez que copian el proyecto, se las pone ya solita, ¿no? Pero si van a crear un proyecto en cada ejemplo y demás, la palabra de configuración en Proteus no se les olvide. Que para este caso es la misma, es 0x2f4a y para casi todo el curso va a ser la misma palabra de configuración. Entonces, para que la tengan presente. Ya está, van y seleccionan el programa. En este caso es nuestro ejemplo 2, display de 7 segmentos. Y corremos. Y entonces podemos ver ahí el contador hexadecimal directamente. Y ya está, ¿no? Esa es una forma y es como la forma más intuitiva, aunque no es la más bonita. Es un poquito más elegante porque ya le agregamos nuestra subrutina, pero no es del todo elegante. Vamos a ver un método 2. Ese método 2 es hacerlo a través de un ciclo for. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear otra subrutina, que es el método 2, y entonces definir dos variables. Una, que es un contador. Esta ahí es parte de un contador. Y otra, que es esta. Esto, si se acuerdan, en C es un arreglo, porque tiene esto, así como lo vimos ahorita en MATLAB, semejante a MATLAB, un arreglo que se llama tabla de 16 posiciones de tipo short int. O en otras palabras, de 8 bits. Eso es lo que significa. Entonces, por eso les digo que sí es importante que repasen esto, que se supone vieron en programación. Entonces, reitero una vez más, defino una variable que se llama tabla, que va a ser un arreglo que tiene 16 posiciones o que va a tener 16 posiciones de tipo short int. Y adentro lo que voy a hacer es ponerle exactamente los valores de la tabla, igualitos. Entonces, nuevamente, si nos damos cuenta, es lo mismo. 0, 1, 4F,